Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto, ha fascinado al mundo durante siglos. Su historia es un cóctel de poder, seducción, tragedia y mito. Representada en el cine como una femme fatale, irresistiblemente bella, inmortalizada en pinturas, rodeada de lujo exótico, Cleopatra es mucho más que el estereotipo que ha perdurado en el imaginario colectivo. Detrás de esa imagen glamorosa, hay una mujer excepcionalmente astuta, políglota, estratega política y profundamente comprometida con la defensa de su reino. Pero si su vida fue legendaria, su muerte no lo es menos. La forma en que murió Cleopatra ha sido motivo de especulación desde hace más de 2000 años. Según la versión más popular, transmitida por autores como Plutarco, la reina se quitó la vida dejándose morder por una cobra, el símbolo mismo del poder faraónico, tras la derrota definitiva frente al Imperio Romano. Una escena teatral y simbólica, perfecta para alimentar la leyenda, el ocaso de Cleopatra. Antes de su trágico final, Cleopatra vivió el colapso de un ambicioso proyecto político que buscaba posicionar a Egipto como una potencia independiente frente al creciente poder de Roma. La reina no solo fue una figura decorativa, fue una estratega, profundamente involucrada en las alianzas políticas y militares de su tiempo, y uno de los capítulos más decisivos y fatales de su historia fue su unión con Marco Antonio. Cleopatra y Marco Antonio no solo compartieron un vínculo romántico, sino también una visión compartida del mundo, la restauración de un Oriente fuerte, capaz de equilibrar el poderío de Occidente. Su alianza no era solamente pasional, sino también profundamente política. Juntos gobernaban desde Alejandría y soñaban con un imperio que uniera Egipto, Grecia y los antiguos territorios de Oriente bajo su influencia. Sin embargo, esa ambición no tardó en despertar la alarma y la furia de Roma. La tensión se hizo insostenible cuando Marco Antonio fue acusado de traicionar los intereses romanos y de dejarse manipular por la reina egipcia. Su rival político, Octavio, futuro emperador Augusto, supo aprovechar ese discurso para presentarse como el defensor de los valores romanos frente a una amenaza extranjera. La guerra era inevitable. Todo estalló en el año 31 a.C., en la célebre batalla de Actium, una confrontación naval en las costas del Mar Jónico. Allí se enfrentaron las fuerzas de Octavio contra la flota conjunta de Cleopatra y Marco Antonio. Fue un desastre. Pese a contar con una flota considerable y la experiencia militar de Antonio, las decisiones tácticas resultaron desastrosas. La flota de Cleopatra, más adaptada al transporte de tropas que al combate directo, fue acorralada. En un momento crítico de la batalla, ella tomó la decisión de retirarse con parte de sus naves hacia Egipto. Marco Antonio, confundido y desesperado, la siguió. La retirada marcó el principio del fin. Lo que había sido un intento por cambiar el curso de la historia se transformó en una huida desesperada hacia Alejandría, la capital de Egipto. Allí, Cleopatra se atrincheró en su palacio, sabiendo que el poder de Roma era ya imposible de detener. Lo que siguió fue una lenta y amarga caída. Con sus recursos agotados, su flota destruida y su pueblo dividido, Cleopatra se encontró aislada. Ya no era la reina poderosa que deslumbraba a Julio César en el Nilo, sino una mujer acorralada, viendo cómo se desmoronaba todo aquello por lo que había luchado. Este contexto, de sueños imperiales rotos, lealtades traicionadas y un mundo que cambiaba rápidamente, es fundamental para entender los últimos actos de su vida. Cleopatra no solo se enfrentaba a la derrota política, sino también a la desaparición de un mundo que ella misma había ayudado a construir. Su final no fue simplemente personal, fue el fin de una era. El cerco de Octavio, presión militar y económica sobre Egipto. Tras la catastrófica derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C., Cleopatra y Marco Antonio regresaron apresuradamente a Egipto, sabiendo que Roma no tardaría en cobrar factura. Lo que comenzó como una rivalidad política entre dos hombres, Octavio y Marco Antonio, pronto se convirtió en una guerra total, y Egipto era ahora el último obstáculo entre Octavio y el dominio absoluto del mundo romano. La ofensiva que estaba por venir no solo sería militar,
sino también estratégica y económica. Desde Roma, Octavio comenzó a tejer un cerco meticuloso. Sabía que no debía lanzarse de inmediato a una invasión directa, sin antes debilitar a sus enemigos desde dentro. Así, Egipto, aislado diplomáticamente, fue sometido a una presión que aumentaba día a día. Las rutas comerciales fueron bloqueadas, se obstaculizó el envío de suministros desde provincias aliadas y se sabotearon las redes de apoyo económico y militar que Cleopatra había cultivado durante años. El otrora floreciente reino del Nilo comenzó a sentir el peso de una guerra sin espadas, la del hambre, la escasez y el desgaste psicológico. En paralelo, Octavio emprendió una guerra de propaganda implacable. En Roma, pintó a Cleopatra como una reina extranjera peligrosa y manipuladora que había embrujado a Marco Antonio, desviándolo del camino romano. La imagen de Antonio como general romano quedó reducida a la de un traidor dominado por los placeres orientales. Esta campaña no solo justificaba ante el Senado y el pueblo una invasión a Egipto, sino que desmoralizaba aún más a las tropas y ciudadanos que aún quedaban leales a Cleopatra y Antonio. Alejandría, la capital egipcia y joya del Mediterráneo, se convirtió en una ciudad asediada desde la distancia. Aunque aún lucía majestuosa con sus templos, bibliotecas y palacios, por dentro ya comenzaba a resquebrajarse. Las reservas de grano escaseaban, la inflación se disparaba, y las lealtades de muchos nobles y generales comenzaban a tambalearse. La incertidumbre se respiraba en el aire. Cleopatra, lejos de rendirse, intentó jugar sus últimas cartas. Envió embajadores a negociar con Octavio, ofreció su corona con tal de asegurar el futuro de sus hijos y del pueblo egipcio. Pero Octavio tenía una visión muy clara. Egipto debía dejar de ser un reino independiente. No bastaba con doblegar a Cleopatra, debía borrarla como símbolo de resistencia. La presión no era solo sobre ella. Marco Antonio también se hundía, tanto política como emocionalmente. Derrotado, deshonrado y sin margen de maniobra, veía cómo sus tropas desertaban y cómo el hombre que había sido una de las espadas más temidas de Roma se convertía en una sombra de sí mismo. Así, el cerco de Octavio no fue un simple despliegue de tropas, sino una maquinaria compleja de desgaste sistemático. En cuestión de meses, logró lo que muchas campañas militares no habían conseguido en años: poner de rodillas a la reina más poderosa de su tiempo, no con espadas, sino con estrategia, paciencia y hambre. La traición de aliados. Ciudades y generales que abandonaron a Cleopatra. En tiempos de crisis, las alianzas se ponen a prueba. Y para Cleopatra, la reina que había tejido una red compleja de vínculos diplomáticos y militares por todo el Mediterráneo oriental, la lealtad de sus aliados era una de sus últimas esperanzas. Pero a medida que el poder romano de Octavio se hacía cada vez más imponente, esas alianzas comenzaron a desmoronarse, una a una. Lo que Cleopatra presenció en sus últimos días no fue solo la caída de su reino, sino también la traición de aquellos en quienes había confiado su causa y su destino. Muchos de los aliados que se habían sumado a su proyecto, especialmente durante la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, lo habían hecho convencidos de que Egipto, junto con los dominios orientales de Antonio, podía resistir e incluso desafiar a Roma. Pero tras la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C., el panorama cambió de forma drástica. La imagen de invencibilidad que Cleopatra y Marco Antonio habían construido se resquebrajó, y con ella también la fidelidad de ciudades, reinos vasallos y generales. Una tras otra, varias ciudades de Asia Menor, Siria y Grecia, que anteriormente se habían declarado leales, comenzaron a cambiar de bando. Algunas, como Rodas o Samos, lo hicieron por conveniencia, otras simplemente por miedo. Comprendieron que resistirse a Octavio era exponerse a la destrucción, y decidieron pactar con el futuro emperador. Lo mismo ocurrió con reyes aliados, como Herodes de Judea, quien hábilmente abandonó a Marco Antonio para asegurar su lugar dentro del nuevo orden romano. Era un juego político despiadado, en el que la supervivencia estaba por encima de la gratitud o el honor. Incluso en el seno del ejército de Marco Antonio y Cleopatra,
las deserciones empezaron a crecer. Algunos generales de confianza, como Delius, quien había estado en campañas clave, abandonaron el campo egipcio y ofrecieron información valiosa al enemigo. Estas traiciones no solo socavaron la capacidad militar del reino, sino que minaron profundamente el ánimo de los que aún resistían en Alejandría. Para Cleopatra, cada traición no era solo una pérdida estratégica, era también una herida personal. Ella no había sido una reina pasiva. Había negociado, ofrecido apoyo económico, otorgado títulos y territorios a cambio de alianzas. Había apostado todo su capital político en construir una coalición capaz de frenar a Roma. Ver cómo esa estructura se derrumbaba tan rápidamente fue, sin duda, una experiencia devastadora. Así, en medio del cerco que se cerraba cada vez más sobre Egipto, Cleopatra se encontraba cada vez más sola. No solo por la presión militar de Octavio, sino por la decepción de comprobar que, cuando el poder cambia de manos, la fidelidad suele ser la primera en abandonar el campo de batalla. La reina del Nilo, una figura que había seducido y desafiado a los hombres más poderosos de su tiempo, se enfrentaba ahora al abandono, no solo por los enemigos declarados, sino por aquellos que, en el momento más crítico, decidieron no estar de su lado. Los últimos días, suicidio de Marco Antonio. Su muerte tras el falso rumor de que Cleopatra había muerto. Con Roma literalmente a las puertas de Alejandría, el ambiente en la ciudad era sofocante. La tensión se respiraba en cada rincón del Palacio Real, donde Cleopatra y Marco Antonio, atrapados por la inminente derrota, vivían sus días finales con la sombra de la muerte como única certeza. En ese escenario agónico, el vínculo entre ambos se volvió aún más intenso, casi febril. El amor que los había unido durante años, y que también había sido la base de su alianza política, se mezclaba ahora con el miedo, la frustración y una creciente sensación de que el fin era inevitable. El ejército de Octavio ya se encontraba a las afueras de la ciudad, y sus tropas, mejor armadas y organizadas, apenas encontraban resistencia. La última defensa de Egipto estaba colapsando. Fue en medio de esta desesperación que ocurrió uno de los episodios más trágicos y humanos de esta historia: el suicidio de Marco Antonio, motivado por una cadena de malentendidos que bien podrían parecer parte de una tragedia escrita por Shakespeare, si no fuera porque fueron relatados por los cronistas antiguos. Según las fuentes clásicas, Marco Antonio recibió la noticia, falsa, de que Cleopatra se había quitado la vida. Devastado por la idea de que la mujer que amaba había muerto, y convencido de que no tenía ya nada más que perder, decidió seguirla en la muerte. Se clavó su propia espada, pero el golpe no fue mortal de inmediato. Gravemente herido, pidió ser llevado con Cleopatra, quien en realidad aún seguía con vida, escondida en su mausoleo junto a sus tesoros más preciados, preparada para lo peor. La escena que siguió fue profundamente dramática. Antonio, moribundo, fue alzado por cuerdas hasta el lugar donde ella se encontraba refugiada. Allí, según relatan Plutarco y Dion Casio, murió en los brazos de Cleopatra, ensangrentado y susurrándole palabras de despedida. Un final trágico para un general que había sido uno de los hombres más poderosos de Roma, reducido ahora a un símbolo de una causa perdida y de un amor condenado. La muerte de Antonio fue un golpe devastador para Cleopatra. No solo perdía al hombre que había amado y con quien había compartido sus sueños de poder, sino que quedaba completamente sola, frente al enemigo más implacable que había enfrentado: Octavio. El mundo antiguo, tal como ella lo conocía, se desmoronaba, y la reina debía ahora decidir cómo sería su último acto en la historia. Cleopatra prisionera, su encierro y negociaciones fallidas con Octavio. Tras la muerte de Marco Antonio, Cleopatra se encontró más sola que nunca. Roma ya había tomado casi toda Alejandría. La ciudad, antes símbolo de cultura, poder y esplendor, estaba ahora en manos enemigas. La reina del Nilo, una de las mujeres más poderosas y cultas de la antigüedad, había pasado de ser soberana absoluta a convertirse, en esencia, en una prisionera en su propio palacio. Cleopatra se refugió en su mausoleo, un edificio que había hecho construir como lugar de descanso eterno, pero que ahora se transformaba en su último bastión.
Allí, rodeada de sus tesoros, reliquias, estatuas de dioses y objetos personales, organizó sus últimos intentos de salvación. No era una mujer que se rendía fácilmente. Aún en su encierro, conservó su lucidez, su orgullo y su astucia política. Sabía que Octavio no era un hombre movido por pasiones como Julio César o Marco Antonio. Él era frío, calculador, metódico. No buscaba amor ni alianza, sino control total. Aún así, Cleopatra trató de negociar. Le envió emisarios, ofreció entregar su trono, sus riquezas e incluso su vida con una sola condición: que sus hijos sobrevivieran, especialmente Cesarión, el hijo que había tenido con Julio César y a quien consideraba su legítimo heredero. Pero Octavio tenía otros planes. En su visión política, no había espacio para herederos de Cleopatra, y menos aún para uno que pudiera reclamar vínculos con César, el hombre a quien él mismo decía representar. En sus ojos, Cesarión no era un niño, sino un riesgo. Así, mientras sus enviados daban palabras amables, en secreto ya había ordenado su ejecución. Con cada intento fallido, Cleopatra entendía que no habría un final honorable. Octavio no deseaba ejecutarla públicamente, pero tampoco iba a permitir que muriera como una reina. Su intención era humillarla, llevarla viva a Roma, exhibirla como trofeo en su desfile triunfal, como si fuera un animal exótico vencido por el nuevo orden imperial. Para una mujer como Cleopatra, orgullosa descendiente de faraones, aquello era peor que la muerte. Encerrada, vigilada, traicionada, la reina comprendió que no le quedaba ninguna salida digna. Así comenzó a preparar su último acto, no uno de sumisión, sino de control sobre su propio destino. No le permitiría a Octavio decidir cómo terminaría su historia. Sería ella quien escribiría su último capítulo. El misterioso banquete. ¿Probó venenos con sus sirvientas? En los días finales del reino de Cleopatra, cuando el palacio de Alejandría se había transformado en una especie de cárcel de mármol, la reina no solo pensaba en política, también reflexionaba sobre su legado, sobre su dignidad y sobre cómo morir. En medio del caos, comenzó a circular un rumor inquietante. Cleopatra habría organizado un banquete íntimo y silencioso en el que, junto a sus sirvientas más cercanas, habría probado distintos venenos, uno por uno, para elegir el más rápido, el menos doloroso, el más eficaz. Este episodio no está confirmado de manera concluyente, pero es relatado por varias fuentes antiguas, entre ellas Plutarco, quien recogió testimonios orales décadas después de los hechos. Según estas versiones, Cleopatra, aislada y sabiendo que Octavio quería llevarla viva a Roma para humillarla públicamente en su desfile triunfal, comenzó a contemplar seriamente el suicidio como única salida honorable. Pero no cualquier muerte bastaba. Para una reina formada en las artes, la ciencia y la filosofía griega, la forma de morir debía ser también una afirmación de control y elegancia final. Por eso, se dice, reunió a sus doncellas más leales, posiblemente Iras y Charmión, quienes morirían junto a ella, y comenzó a experimentar con distintas sustancias: extractos de cicuta, acónito, estricnina y tal vez incluso una mezcla con opio o belladona. Algunas de estas sustancias se probaban en animales, pero según los relatos más crudos, también en personas, esclavos condenados o sirvientas dispuestas a seguirla hasta el final. Más allá de su veracidad literal, este episodio encapsula la mente analítica y despiadadamente lúcida de Cleopatra. No era una mujer que dejaba su destino al azar. Aún en sus últimas horas, buscaba tener el control absoluto, incluso sobre su propia muerte. Elegir cómo morir era, para ella, el último acto político, el último gesto de desafío frente al imperio, que pretendía reducirla a una pieza de espectáculo. Este misterioso banquete no fue una celebración, sino una ceremonia fúnebre anticipada, un ritual íntimo entre mujeres que sabían que el fin estaba cerca. Un acto trágico, pero también profundamente humano. Buscar una salida digna en un mundo que ya no ofrecía escapatoria. La muerte, áspido veneno. La versión de Plutarco,
el áspid escondido en una canasta de higos. Pocas muertes en la historia han estado tan envueltas en misterio y simbolismo como la de Cleopatra. Su final ha sido contado, reinventado y romantizado durante más de 2000 años. La imagen más difundida, y quizás la más poética, es la que nos ofrece Plutarco. La reina egipcia, orgullosa hasta el último aliento, se deja morder por un áspid, una serpiente venenosa, que habría sido introducido en una canasta de higos, cuidadosamente llevada hasta su cámara mortuoria. Según este relato, cuando Octavio entró al mausoleo, encontró a Cleopatra ya sin vida, vestida con sus mejores galas, adornada como la reina que siempre fue. A su lado, yacían sus fieles sirvientas, Iras y Charmión, también muertas o agonizantes. Uno de los guardias, confundido, preguntó si ese era realmente el fin. Charmión, con las fuerzas que le quedaban, habría respondido: sí, fue hecho como corresponde a una descendiente de reyes. Una escena poderosa, casi teatral. Pero, ¿qué tan cierto es este relato? Plutarco escribió la vida de Marco Antonio más de un siglo después de los hechos, basándose en testimonios de segunda o tercera mano. Aunque describe la escena con gran detalle, él mismo reconoce que existían dudas en su época. Una serpiente venenosa, escondida entre frutas, ¿realmente puede permanecer quieta hasta ser usada? ¿Y cómo lograron manejarla sin que mordiera antes de tiempo? Algunos historiadores modernos señalan que el áspid, probablemente una cobra egipcia, es un animal demasiado grande y poco predecible para un acto tan calculado. Además, la picadura de una cobra puede ser lenta y extremadamente dolorosa, lo que parece contrastar con la imagen de una muerte digna y serena. También se ha planteado la posibilidad de que la serpiente nunca existiera y que la historia haya sido creada o adornada para construir una muerte mítica, rica en simbolismo egipcio, donde la cobra asociada con la realeza y la diosa Wayet se convierte en parte del legado visual y espiritual de la reina. En cualquier caso, el relato de Plutarco perdura porque captura la esencia de Cleopatra, una mujer que incluso frente a la muerte se las ingenió para preservar el control sobre su historia, sobre su cuerpo y sobre la forma en que sería recordada. Teorías alternativas. Veneno en un peine o en una bebida. Aunque la historia del áspid mordiendo a Cleopatra sigue siendo la más famosa por su dramatismo y simbolismo, muchos historiadores modernos y expertos en toxicología creen que su muerte fue probablemente mucho menos escénica y más pragmática. Estas teorías alternativas sugieren que la reina del Nilo no fue mordida por una serpiente escondida en una canasta de higos, sino que ingirió o se aplicó un veneno cuidadosamente preparado, tal vez disimulado en un objeto cotidiano como un peine o diluido en una bebida. Desde el punto de vista práctico, esta teoría resulta bastante plausible. Cleopatra era una mujer culta, con conocimientos de botánica, alquimia y medicina heredados de la tradición egipcia y griega. Se sabe que los reyes ptolemaicos estudiaban venenos no solo como instrumentos de defensa o asesinato político, sino también como formas de controlar su propio destino. Cleopatra no habría dejado su muerte al azar, y mucho menos en manos de un animal impredecible. Una hipótesis recurrente es que pudo haber ocultado un veneno potente en el mango de un peine o una horquilla de pelo, un utensilio íntimo que nadie sospecharía. También es posible que bebiera una infusión venenosa cuidadosamente dosificada para causar la muerte de manera relativamente rápida y sin un sufrimiento excesivo. Las sustancias venenosas disponibles en la época incluían cicuta, acónito, opio o combinaciones letales que podían provocar parálisis, sueño profundo y muerte silenciosa. Este tipo de muerte, aunque menos teatral que la de una reina exhalando su último aliento mientras una cobra se enrosca en su brazo, tiene un aire igualmente trágico. Es la imagen de una mujer que ha perdido su reino, su amor y su mundo, pero que no está dispuesta a perder también su dignidad. En lugar de ser llevada como trofeo a Roma, Cleopatra opta por desaparecer de la historia en sus propios términos. Además, estas versiones más sobrias y realistas
tienen sentido desde la lógica política de Octavio. Era preferible permitir, o incluso facilitar discretamente, una muerte rápida antes que arriesgarse a que Cleopatra hablara ante el pueblo romano o sembrara discordia desde el corazón del imperio. ¿Fue un suicidio o un asesinato? Los motivos de Octavio para silenciarla. Durante siglos, la muerte de Cleopatra ha sido presentada como un suicidio trágico y teatral, una despedida final orquestada por una mujer decidida a morir antes que caer prisionera. Pero no todos aceptan esta versión como un hecho incuestionable. Algunos historiadores modernos se preguntan, ¿y si no fue un suicidio? ¿Y si fue asesinada por orden de Octavio, quien tenía mucho que ganar al hacerla desaparecer? Octavio, el futuro emperador Augusto, era un hombre extremadamente calculador. Para él, la muerte de Cleopatra resolvía varios problemas de una sola vez. Por un lado, evitaba llevar a Roma a una mujer brillante, carismática y peligrosa que aún podía manipular multitudes o inspirar rebeliones. Por otro, eliminaba para siempre cualquier posibilidad de que su hijo, Cesarión, el hijo de Julio César, reclamara un lugar en el poder romano, algo que habría puesto en peligro su legitimidad. Los romanos respetaban la teatralidad del suicidio noble, pero temían el poder que Cleopatra aún podía ejercer con vida. Si llegaba a Roma viva, vestida como reina y exigiendo trato diplomático, podría haber robado parte del protagonismo del desfile triunfal de Octavio. Su mera presencia habría sido un recordatorio incómodo de la alianza entre Julio César y Egipto, algo que el nuevo emperador prefería enterrar. Algunos autores antiguos, como Dion Casio, ya dejaban entrever que Octavio pudo haber permitido, o incluso inducido, su muerte. Tal vez se le facilitó un veneno bajo la mesa, con la condición implícita de usarlo. ¿O fue asesinada discretamente y luego se difundió la historia del áspid para hacer su muerte más simbólica y políticamente conveniente? Lo cierto es que las versiones varían, y Octavio tenía control absoluto sobre los relatos oficiales que saldrían de Egipto hacia Roma. Con Cleopatra muerta, él podía moldear la narrativa a su antojo. Ella no podía hablar, no podía defenderse, no podía explicar nada. La historia que prevaleció fue la que mejor servía al naciente imperio. Egipto bajo Roma. Fin de la dinastía ptolemaica. La muerte de Cleopatra VII marcó el cierre definitivo de una de las dinastías más fascinantes de la antigüedad. Los Ptolomeos, una línea de monarcas griegos que gobernó Egipto tras la conquista de Alejandro Magno. Con su suicidio, en el año 30 a.C., no solo desapareció la última reina de Egipto, sino también el último vestigio de una monarquía helenística que había resistido durante casi 3 siglos. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio frente a Octavio en la batalla de Accio, Egipto quedó a merced de Roma. Aunque Octavio ofreció aparente clemencia, la decisión de Cleopatra de quitarse la vida fue interpretada como un acto final de dignidad y control, en lugar de someterse a la humillación de desfilar como trofeo en un triunfo romano. Fue el gesto de una reina que prefirió morir como soberana antes que vivir como prisionera. Con su desaparición, Egipto dejó de ser un reino independiente. Octavio no permitió que se instalara un nuevo monarca local. El país fue incorporado como provincia imperial bajo su control directo. A diferencia de otras regiones conquistadas, Egipto fue administrado por un prefecto designado por el emperador, no por el Senado, debido a su enorme valor económico y simbólico. Las riquezas del Nilo y el grano egipcio pasaron a alimentar al imperio, y Alejandría, aunque conservó su prestigio cultural, perdió el aura política que había ostentado bajo los Ptolomeos. Así terminó una era de faraones de sangre griega, de esplendor cortesano y conflictos dinásticos. Pero con el fin de su reino, comenzó el nacimiento de algo aún más duradero: la leyenda de Cleopatra, la última reina de Egipto, cuya sombra seguiría presente por siglos en la historia y la imaginación del mundo. Búsqueda de su tumba, proyectos recientes y hallazgos frustrados. Uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia sigue sin resolverse. ¿Dónde está enterrada Cleopatra? A pesar de su fama inmortal, el lugar donde yacen sus restos continúa siendo un misterio que intriga tanto a expertos como al público general. Según fuentes antiguas como el historiador Plutarco,
Cleopatra fue sepultada junto a Marco Antonio por orden del propio Octavio, quien tras su suicidio permitió que fueran enterrados juntos en un mausoleo real como señal de respeto a su linaje y quizás también como una forma de cerrar simbólicamente una era. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese lugar se perdió. Las guerras, los terremotos, el avance del mar y la transformación urbana de Alejandría han hecho que encontrar su tumba sea como buscar una aguja en un desierto de arena e historia. Una de las búsquedas más notables en años recientes ha estado liderada por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, quien desde principios de los 2000 ha centrado sus excavaciones en el sitio de Taposiris Magna, un antiguo templo a unos 50 kilómetros de Alejandría. Su hipótesis es audaz: que Cleopatra no fue enterrada en el centro de Alejandría, como se pensaba tradicionalmente, sino en este lugar sagrado, por razones simbólicas y religiosas. Los hallazgos han sido intrigantes: túneles subterráneos, monedas con la imagen de Cleopatra, estatuillas y estructuras funerarias. Pero hasta ahora, nada concluyente. Ni una tumba real, ni inscripciones claras. Solo pistas, como susurros del pasado que parecen siempre esquivar la certeza. Y así, la tumba de Cleopatra sigue escondida, como si la reina misma se resistiera a ser desenterrada, manteniendo su aura de misterio.